Mientras estábamos adorando, el Señor me había inquietado con Isaías 5:20. Y es que nuestro país, nuestra isla y el mundo entero tiene una carencia de valores extraordinarios y han tergiversado los valores para invertirlos de tal manera que a lo malo lo han llamado bueno y a lo bueno lo han llamado malo. Y tenía una batalla ahorita espiritualmente hablando con el Señor. Y Él me dijo, no, quiero Isaías 5:20. De hecho, estaba hablando con Gabriela y tenía como una turbación mental. Porque estaba viendo y recorriendo las noticias internacionales que no llegan a nuestra isla. Y estaba viendo los acontecimientos mundiales, y no el del mundo cristiano, sino el que ellos hablan. Porque hay que ver las barbaridades que hablan. Y entonces me sentí verdaderamente que tenemos que orar, no solamente por nuestra isla, por el mundo entero. Porque el mundo entero ha caído en maldición por causa de pérdida de los valores. Y he sentido un fuerte ardor en mi alma de que antes de empezar la predicación de hoy nos levantemos y cerremos nuestros ojos y seamos guiados en oración. Y la base sustantiva que vamos a usar para esta intercesión es de Isaías 5:20, que dice, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y vamos a orar. Cierren sus ojos y elevemos una plegaria al Señor. Padre, sabemos que tu palabra llama maldición a aquellos que llaman bien a lo que está mal. Y eso es exactamente, Señor, lo que ha ocurrido con Puerto Rico y el mundo entero. Hemos perdido, Señor, el equilibrio espiritual y hemos permitido cambiar nuestros valores cristianos y que el mundo dictamine lo que es correcto. Tengo que reconocer, Señor, que en las iglesias han explotado al pobre al igual que los gobiernos y han llamado a eso suerte, lo cual no es suerte. Hemos recompensado, Señor, la pereza, la vagueza, la dejadez y le hemos llamado ayuda social, lo cual no es cierto. Hemos permitido que el aborto y el asesino de nuestros hijos, que aún ni siquiera han nacido, y lo hemos llamado despenalización del aborto. Señor, esto no lo podemos permitir, que los genocidios continúen en nuestra tierra y en el mundo entero. Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos, Señor, y hemos llamado a eso desarrollar la autoestima. Señor, sabemos que eso no es correcto. Hemos abusado, Señor, del poder y a eso los políticos llaman libertad política. Eso no es correcto. Hemos codiciado los bienes de nuestros vecinos, de nuestros amigos y familiares. Y a eso le hemos llamado tener ambición. Eso no es correcto. Hemos contaminado el internet, las ondas de radio, la televisión. Y le hemos permitido todo tipo de grosería, de pornografía. Y lo hemos llamado libertad de expresión. Y sabemos que eso está horriblemente mal. Hemos permitido que ridiculicen los valores heredados de nuestros antepasados. Y lo hemos llamado gente obsoleta y pesado. Y hemos admitido las críticas como que no conocen la verdad.
Hoy nosotros clamamos por ellos, porque nosotros sí conocemos la verdad. Señor, mira la profundidad de nuestros corazones. Purifícanos y líbranos de los pecados. Hoy Puerto Rico se levanta para clamar y pedir perdón por los que están en gobernanza, por los que están tomando decisiones legislativas y senatoriales en este país. Hoy tomamos, Señor, acción dinámica y activa, donde declaramos que los perdonamos y pedimos perdón por ellos, porque están ciegos los valores verdaderos. Y nuestra isla está sufriendo el desgaste. Y no quisiera que nos pongas el sello de abominación delante de ti, porque sería una cosa muy terrible, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por ello. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a dar a conocer tu verdad. Porque sabemos que si tú miras nuestra tierra y miras el arrepentimiento de una iglesia que gime por ti, que no ha doblado rodilla ante los Baales, que no ha vendido tu palabra por dinero, clamamos a ti, Señor, porque tú hagas la justicia. Saquen la inmundicia a la cara afuera y el mundo vea que Jesucristo es el Señor. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que este clamor tú lo has escuchado y tú harás la justicia. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Hoy estaremos hablando de una palabra muy exquisita. Sí, Señor. Le traduzco, el Señor dice, yo voy a hacer la justicia. Verán mi mano, dice el Señor. Ustedes serán mis testigos, porque mi palabra se cumplirá. Tikirama. Nadie se burla de mí, dice el Señor. Verán que yo lo haré. Verán que yo lo haré. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A ti la gloria y la honra. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues le empezaba a decir que la palabra para hoy es interesante porque es algo que nos da en la cara y no nos damos cuenta que nuestra bendición está frente a nuestra cara. Como dice el jíbaro, enfrente de nuestras narices. Se titula La parálisis mental produce parálisis física. Y esto es interesante porque el médico de médicos tiene lugar en la casa de la misericordia. Y precisamente empezamos a clamar por misericordia por Puerto Rico y el mundo entero. La razón de por qué el médico de médicos toma lugar en la casa de la misericordia es porque hemos sido justificados por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario ante Dios. Gracias a esa cruz fuimos justificados cuando estábamos en delitos, pecados y transgresiones, y ese hecho de Jesús morir en la cruz del Calvario, siendo puro, limpio y sin mancha, fue aceptado por Dios para que nosotros, estando en pecados, delitos y transgresiones, nos arrepintiéramos y clamáramos a Él y recibiéramos la bendición. De tal manera que solamente así podíamos alcanzar la misericordia en nuestra vida. Yo quiero decirte, pueblo, antes de empezar la predicación, que no hay absolutamente nada que Dios no pueda resolver.
escúchame bien, si Él venció el imperio de la muerte y su muerte trajo vida a nosotros, ¿qué no podrá solucionar Dios en nuestra vida? Todo lo puede solucionar. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta que la respuesta a nuestras situaciones está enfrente de las narices. Y a usted le parece chocante que lo que le estoy diciendo, pero espérese que usted lo va a ver por la palabra. Y usted se va a dar cuenta que el conocimiento de la profundidad de esta palabra tiene todas las respuestas para nuestra vida. Todas. Y no se le queda ninguna, porque Dios es perfecto. Así que entendiendo esto, el texto base que vamos a utilizar hoy es el Juan 5:6. Juan 5:6 ocurre, bueno, lo voy a leer y después les voy a explicar. Dice, cuando Jesús lo vio acostado, esto era un paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Betesda significa la misericordia de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Estamos hablando de una persona que lleva 38 años, dice el historiador que eran varios pabellones que estaban en el estanque de Betesda. Betesda significa con misericordia, ¿verdad? Con la misericordia o de misericordia, propiamente. Llegar Jesús y preguntarle a este paralítico, fíjese que dice que estaba acostado, sabemos por historia que llevaba 38 años enfermo, llevaba mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Fíjese que esto es importante, porque usted dice, pero es ilógico que el maestro le pregunte, ¿quieres ser sano? Si él sabe que llevo 38 años ahí, que estoy en este estanque de Betesda, que estoy esperando que alguien me meta al agua para cuando venga el ángel y mueva las aguas, yo reciba la sanidad. Pero el maestro, dueño del poder de la sanidad, le dice, ¿quieres ser sano? Hoy te dice, ¿quieres resolver tu problema? ¿Quieres salir de tu estado emocional deprimente, de angustia y de pecado? ¿Quieres dejar la quejabanza? ¿Quieres que tu mente sea limpiada? En lugar de estar mirando lo malo, mira lo bueno. ¿Quieres, en vez de estar mirando lo que no tienes, lo que tienes? ¿Por qué no estás mirando la salud que tienes en lugar de estar mirando lo que no tienes y estás buscando? Porque las soluciones están puestas en Cristo. Y esto no es fanatismo, hermano, porque las religiones son los fanáticos. Esto es la verdad, de hechos sustanciales de vida. Y Dios te está diciendo hoy, ¿quieres ser sano? ¿Quieres sanar tu pensamiento? ¿Quieres venir al camino correcto? ¿Quieres ser libre del azote emocional que te cautiva en el pensamiento pecaminoso de la suciedad? Está en nosotros. Él te lo quiere dar. Tú lo estás buscando. Fíjense que en ese estanque estaban allí ciegos, cojos, paralíticos y estaban hacinados, quiere decir, estaban amontonados en 5 pabellones. Pero es interesante ver que todos estaban unidos por un hilo de fe. Había un hilo y era la fe. La fe hacia una sanidad que aunque estaba en la mente de ellos parecía estar bien lejos. Así está la fe del pueblo de Dios. Así. Lo tienen en las narices y lo ven lejos. ¿Sabes por qué? Porque están ciegos, sordos y mudos, no interceden ni oran ni buscan la palabra. Que es el que tiene la respuesta. Esta Biblia es la que tiene la respuesta. Por eso a veces las cosas se tardan en llegar y no ocurren. Porque no la buscan. Ahora la pregunta, y yo le pregunto a ustedes que se preguntan en la mente, ¿cómo puede estar el alma emocional de estas personas que llevan años ahí y no han podido resolver su problema? ¿Cómo está tu estado emocional de quejabanza en lugar de ver el bienestar de Cristo?
¿Cómo está tu estado mental hacia las cosas de Cristo o hacia las cosas del mundo? ¿Qué tú estás poniendo en preferencia? Las cosas de este mundo y lo que no tienes versus lo que Dios te quiere dar. Porque empezaron este culto hablando de Jeremías. Lo que ojo no vio ni han subido al corazón del hombre son las cosas que yo tengo guardadas para ti. Entonces, no tienes expectativas de cosas buenas para tu vida, pero sin embargo permites que tu mente sea usada hacia las cosas que no tienes. Tal vez tu mente es usada para criticar a este, aquello, el otro, el vecino, fulano, sultano, mengano y perencejo. Estás mirando las suciedades de todo el mundo, pero no has visto la viga que está en tu ojo. Ese es el mensaje de hoy. ¿Por qué? Porque la parálisis mental se manifiesta en parálisis física. Y cuando hablamos de parálisis física es que tu cuerpo es la tarjeta para la manifestación de tu enfermedad. Llámese depresión, ansiedad, miedo, angustia, dolencia, la que fueran. Ponle nombre tú. Están presentes ahí. Así que si tú te pones a pensar bien, estos paralíticos que estaban en Betesda, en el estanque de Betesda, ellos estaban almáticamente triturados por el dolor. Estaban rechazados por todo el mundo, porque estaban aparte, vivían aparte allí. Así que su alma estaba y su cuerpo golpeado por diferentes tipos de enfermedades. Porque cuando tú llegas a ser paralítico, el paralítico se complica con muchas cosas. Produce úlceras en la piel, las úlceras producen mala circulación, la mala circulación y las úlceras se combinan para crear infección, celulitis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que una cosa viene tras otra, se complican. Este paralítico de Juan 5:6 llevaba exactamente 38 años. Por lo tanto, las heridas almáticas de él eran más grandes que la misma enfermedad física. ¿Me está entendiendo? Las heridas en la iglesia son más grandes las almáticas que la física. Porque el desconocimiento de la verdad no lo aplican en favor de ellos, sino que permiten que el desconocimiento de la verdad la apliquen en sus vidas, permitiendo pensamientos incorrectos, palabras incorrectas, ojos incorrectos mirando lo incorrecto, oídos escuchando lo incorrecto y creyendo la mentira, contaminando su propia mente. Por lo tanto, el pueblo tiene que despertar hacia un nuevo caminar. Y fíjense que esas heridas almáticas eran más grandes que las que él tenía físicamente. Que exactamente es lo mismo que pasa en Israel, lo mismo que pasa en la iglesia actual. Este mensaje, cuando Juan lo escribe, estaba directamente puesto para Israel. Y como los tiempos son cíclicos, está ocurriendo hoy en día para la iglesia. Fíjese que entonces Jesús le hace una pregunta tan obvia. ¿Quieres ser sano? Hello. Que si quiero ser sano. Tú piensas lógicamente. Más rápido que ligero, ¿verdad? Fíjese que la respuesta del paralítico, vamos a leer el relato completo, para que usted tenga una visión completa. Vamos a empezar desde el 5.5 hasta el 5.7. O vamos al 5.7, vamos al 5.7 directamente. ¿Quieres ser sano? La pregunta 5.7. ¿Quieres ser sano? Fíjese lo que le dice. Señor, le respondió al enfermo, no tengo, le dice el Señor, le dice el paralítico al Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agite el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjese la mentalidad. Y el que le está hablando de frente es el que tiene el poder para sanarlo. El que le está hablando de frente es el que tiene toda autoridad en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y le está diciendo, quiere ser sano. Pero ¿qué pasó con el paralítico? No estaba viendo la verdad. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia que se deja embaucar de la mentira y vive bajo el miedo y la angustia y la soledad?
¿Me entiende? ¿O tengo que explicarlo? ¿Por qué vive en miedo? ¿Por qué se somete a doblegarse ante los malos consejos que el mismo gobierno te da muchas veces? Yo quiero que usted despierte esta realidad. ¿Por qué tanto miedo cuando tú tienes un Dios poderoso que libera, que sana, que transforma, que restaura, que levanta al muerto, que levanta al cadáver, que te saca de la angustia y de la pena para vivir en autoridad y poder en lugar de estar en la soledad? ¿No lo ven? Cuando nos damos cuenta de esto, vemos que el paralítico da una respuesta evasiva. No tengo quien me mueva. O sea, dependo de un hombre para yo ser sano cuando aquel ángel mueve las aguas. Dependes tu iglesia de que alguien te diga, ven, te voy a orar por ti para que seas libre. O tomas tú la autoridad de decirte, yo oro en el nombre de Jesús y las cosas ocurren. La iglesia tiene que despertar, hermano. No podemos seguir en el letargo que estamos. Y eso no quiere decir que su pastor no ore por usted. Claro que sí, tenemos que orar y seguiremos orando. Pero es hora de que la iglesia retome autoridad y poder. Porque Dios murió por ti y también murió por mí. Y Él quiere que la iglesia se levante en autoridad y poder. Ahora la pregunta esto es bien sencillo. ¿Por qué el paralítico contestó así? No tengo quien me lleve al estanque cuando el ángel mueve las aguas. ¿Por qué contestó así? Piense. Piense un poquito. ¿Sabe por qué contestó así? Porque él no había entendido que el Dios que tú y yo lo servimos, que estaba frente a él hablando, sana de adentro hacia afuera. La iglesia tiene que sanar de adentro hacia afuera, pero la decisión es de nosotros. Ya Él hizo el trabajo completo en la cruz del Calvario. Ya Él murió y resucitó. Está sentado a la diestra del Padre. Pero depende de ti y de mí el admitir esa verdad y hacernos partícipes de esa bendición para que nos sane de adentro hacia afuera. De tal manera que cuando hablemos sean palabras edificantes. Que cuando miremos con los ojos que Él mira. Que cuando pensemos con una mente de bendición, de edificación, de libertad, de sanidad, de gozo, de poder y autoridad. Que cuando escuchemos, procesemos con un discernimiento de espíritu para que podamos escuchar lo que verdaderamente Dios quiere que escuchemos de esas palabras equivocadas que escuchamos a veces. Y cuando discernimos lo que estamos escuchando, nos estamos dando cuenta que el que está hablando es Satanás. Si tus palabras no son edificantes, si tus palabras no son sanadoras, si tus palabras no están conformes a la palabra de Dios, analice quién es el que está hablando a través de usted. ¿Te lo tengo que decir? ¿O usted lo puede deducir? No es Dios. Y no hay más que dos poderes en el mundo. Está el de Satanás y el de Dios. Cuidado, ¿cuál es el que opera en usted? Mire qué claro se lo estoy diciendo. La carencia del conocimiento de esta persona paralítica no recibió, gracias, no pudo recibir directamente, entender que Dios quería darle la orden directamente de la sanidad. Porque había una ignorancia. Y hoy día está pasando lo mismo con la iglesia. ¿Cómo es posible que las estadísticas me digan a mí que en la iglesia se divorcia más gente que lo que se divorcian allá afuera? Entonces, ¿qué evangelio es el que predicamos? ¿Dónde estamos parados? Póngase a pensar. Y eso está pasando porque usted se lo permite. ¿Por qué usted se lo permite? Porque Oseas 4:6 dice claramente que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y parece un estribillo, pero es la realidad que está pasando hoy en día. Yo estuve mirando las estadísticas, es increíble que esté pasando.
Y está pasando. No es que me dijeron, las leí, las estudié y las certifiqué. Sí, porque todo lo que uno recibe no lo puede creer. Y es increíblemente cierto. Y es para mí hasta vergonzoso decir que la iglesia del pueblo de Dios tiene más divorcios que la gente del mundo. Ahora la gente del mundo, ¿sabes qué? No se quieren casar. Déjame probar del pastelito si me gusta, para entonces yo decidir si me caso. Y llevo años probando el pastelito, pero no me caso. ¿La iglesia está cayendo en eso? Sí, la iglesia está cayendo en eso también. Así que por falta de conocimiento mi pueblo perece, pero el conocimiento se está dando, por lo menos aquí yo me encargo de enseñarlo. Aquí eso no puede pasar, porque se le llama pecado. Fíjense que si analizamos el paralítico de Betesda, si lo analizamos bien, hay unos principios de sanidad que esta persona no tenía. Y yo quiero traerle a la luz los conocimientos básicos y fundamentales que a la misma iglesia no los puede visualizar y mucho menos practicar. Y quiero que analicemos el Salmo 28, del 1 al 9, para que veamos las posturas del rey David clamando individualmente su problema y después colectivamente. Mira cómo dice el versículo 1 del Salmo 28. Y esto es un principio bien claro que quiero dejar establecido en esta mañana. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desatiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú. O sea, que tú no me te abandones, no me abandones, o yo haga que tú me abandones, semejantes a los que descienden al sepulcro. Fíjate qué fuerte esa palabra. Tú eres mi amparo y fortaleza, no te desentiendas de mi situación. ¿Quién es el que se desentiende de la situación, iglesia? ¿Eres tú? Porque Dios lo sabe todo. ¿Acaso podrá engañar a alguien a Dios o burlarse de él? De ninguna forma, diría Pablo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién se está dejando engañar a quién? Y dice, semejante a los que descienden al sepulcro. O sea que hay un reclamo de una configuración, de una concientización en la mente del salmista. Pregunto yo, ¿la iglesia tiene esa conciencia de enfrentarse a Dios viéndose el reflector interno de que está mal y que la palabra es la que te confronta para sanarte? Ahí es que está el detalle, principio fundamental. Porque es muy fácil cuando tú ves que la cosa sale mal, echarle la culpa a otro. No, mírate tú. Si tú eres padre y tus hijos están caminando mal, mírate tú. ¿Quién los crió? ¿Se criaron ellos o los criaste tú? ¿Eres tú un ejemplo de la verdad? ¿Tu testimonio habla de la verdad? Y todos nos podemos equivocar, hermano. Pero nos arrepentimos y mostramos la carta verdadera. Mira, me equivoqué en esto y esto es lo correcto. Porque el perfecto es solo Dios. Pero corregimos. Sí, porque el que se crea santo no vive en esta tierra, hermano. Vamos a estar claros. Pero lo importante es la corrección, porque David también era un hombre semejante a nosotros, que se confundió, pero se arrepintió y mira cómo escribió. Mira el versículo 2. Mi pueblo fue, versículo 2 del Salmo 28. Oye mi voz, mi ruego, cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Fíjese que cuando él dice, oye mis ruegos, cuando clamo a ti y alzo mis manos, ¿qué significa esto? Rendición. Ahorita Emanuel estaba adorando y quería que todo el mundo levantara las manos. ¿Por qué? Porque cuando tú clamas de verdad, en rendición a Él, en espíritu y en verdad, estás clamando por un arrepentimiento correctivo que tú necesitas con carácter urgente. Urgente.
No, perdóname porque yo lo hice mal y me siento mal y las cosas me siguen saliendo mal. ¿Tú crees que hay arrepentimiento ahí? Si tú me hablas así, yo digo que no estás haciendo nada. Un teatro. Pero cuando tú clamas y levantas las manos y todo tu ser refleja arrepentimiento, las cosas cambian. Porque Él lo está mirando y te está escuchando. Y Él anhela que tu corazón sea conforme al corazón de Él, como lo era David. Mira el versículo 3. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen inequidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. ¿No es eso acaso lo que está pasando hoy en día en la sociedad afuera? ¿No es eso acaso lo que está pasando en muchas iglesias que han vendido la palabra de Dios? Hermano, esté serio. Por eso en la intercesión original, porque tenemos que orar por esa gente. No criticarla, porque con criticar no sacamos nada, sino orar, pedir perdón por ellos e interceder en virtud de lo que Dios quiera hacer. Esa es nuestra función, porque si la verdad te es revelada, es para que clames por ellos. ¿Sabes por qué? Porque si le digo esa verdad en su cara, se rebelan contra Dios más. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que ores por el enemigo como oras por tus hijos. Entonces, es la función que tenemos que hacer como pueblo de Dios. Mira el versículo 4, quiero ir rapidito con esto. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Quiere decir que cuando oramos, Señor, haz tú la justicia, que el pillo salga a la luz y ese dinero sea usado para la necesidad, para lo cual es necesaria, conforme a tu voluntad se ha hecho. Pero ¿cómo se puede lograr eso? Pidiendo perdón por lo que están haciendo. Y nosotros interceder como pueblo de Dios en autoridad y poder para que Dios haga la justicia, pero a través del arrepentimiento, de la intercesión que nosotros hacemos. Porque el ejemplo empieza por la casa. Si tú quieres que tus hijos caminen bien, tú como ejemplo en la casa tienes que funcionar. Y ellos te van a imitar. Mira el 5 lo que dice. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la palabra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. O sea que Dios es, dice la palabra, que es el que pone y quita reyes, ¿verdad? Entonces cuando nosotros clamamos en arrepentimiento, la justicia de Dios viene a cumplirse a través de lo que dice esta palabra. O sea, si ellos no hacen caso, Dios los quita. Porque aquello que no edifica, Dios lo desecha. Tenemos que aprender a edificar con la boca. Porque si no, también seremos desechados. Cuidado cómo abres tu boca para criticar y malear. Porque ¿sabe quién es el primer perjudicado? Y el último, uno mismo. No es más nadie. No es más nadie. Eres tú mismo que te condena. Mira el 6. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Fíjense que el salmista estaba claro que su voz estaba siendo escuchada y estaba dando gracias. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Y el 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Ahorita Ricardo habló de eso mismo. Con mi cántico le alabaré. O sea que cuando tú clamas correctamente, oiga bien, y lo haces de corazón, Él te cubre a ti, te fortalece y hace la justicia en favor nuestro. Fíjese lo grande y poderoso que es esto. Y como estoy tan seguro que lo va a cumplir, entonces reafirmo mi oración en cánticos de alabanza. Porque estoy seguro en quién he confiado. Porque nuestra fe no viene por lo que vemos, no viene por lo que escuchamos afuera, sino por el oír y oír la palabra de Dios.
Porque no es fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Ahí lo tiene. Vamos al 8. Por favor, gracias. Jehová es la fuerza de su pueblo. Fíjese que aquí, cuando el salmista ora, hace una fuerza colectiva de una intersección. La intersección del pueblo. Jehová es la fortaleza de su pueblo. O sea, no lo está ya orando solo, lo está orando colectivamente porque entiende que hay poder en el acuerdo de la oración. Ahorita cuando Ricardo le hablaba que éramos 28 que estábamos en intercesión y mi anhelo es que se llene esto, que no quepamos más en intercesión. ¿Sabes por qué? Porque el poder del acuerdo hace que se estremezca el mundo. Tú y yo no podemos entrar a ese Capitolio. Tú y yo no podemos entrar en los aposentos privados del gobernador, ni del secretario de salud, ni de los que está en eminencia, pero la oración llega. Y la oración transforma, libera, sana y liberta al cautivo, que están en cautiverio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mira el versículo 9. Alabado sea el Señor. Dice, salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Y pastoréales y susténtales para siempre. Quiere decir que a través de nosotros, intercesores, porque todo creyente es un intercesor, hermano. Eso que le quede meridianamente claro, es un intercesor. Cuando tú y yo intercedemos, nuestra heredad se clarifica para que retorne a nuestras manos lo que ellos te han querido robar. Mira lo que está diciendo el salmista. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. ¿Quién es la heredad? Nosotros somos los herederos del reino. Por lo tanto, tus hijos es parte de tu heredad. Tus propiedades es parte de tu heredad. Tu finanza es de parte de tu heredad. Y todo lo que tú bien necesites, dado por Dios, es parte de tu heredad. Y si nosotros entendemos este principio, nosotros entonces vamos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y sin duda recuperaremos lo perdido. Yo declaro a Puerto Rico para Cristo. Y nosotros tenemos que creer. Y será hecho. Aunque sea en este último tiempo final, será hecho. Porque los tiempos cíclicos vuelven y el avivamiento vuelve y después el arrebatamiento. Y nos vamos para el cielo. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Esto nos enseña, esta oración del salmista, que la oración del justo puede mucho. Porque refleja el carácter de Dios en nosotros. Oiga esto bien, que esto es importante. Y conforme a su espíritu pedimos. Es bien importante que no fallemos en esa perspectiva real que Dios quiere que nos pongamos. No fallemos porque sabemos que Él es soberano. Pueden verse las cosas más difíciles, pero no hay ningún imposible para Dios. Es bien importante que tú y yo entendamos esto. Cuando todo está cerrado, cuando todo se ve herméticamente imposible, ahí es donde Dios se glorifica. Porque cuando es fácil no tiene sentido, pero cuando es difícil, ahí es que Dios se glorifica. Porque entonces mi pueblo clama a mí y yo les responderé. Y lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que tengo guardadas para mi pueblo. Cuando tú entiendes esa posición concreta, entonces tu fe se levanta en autoridad y poder para que el cumplimiento de su palabra sea una realidad como un estilo de vida. Y tu heredad vuelve a tus manos. Sí. ¿Cuántos hijos tenemos perdidos en la calle que queremos que venga el evangelio? ¿Pero qué estamos haciendo? No nos movemos en la dirección que dice esta palabra que hay que moverse. Por eso es importante que entendamos que Dios es soberano y nadie, absolutamente nadie, puede detener la mano de Dios. Nadie. Porque para Dios no hay nada imposible. Al contrario, los imposibles se vuelven posibles. Pero por fe tenemos que creer en el imposible para que se vuelva posible. Y entonces lo veremos. Porque si fuera posible sería fácil. No hace falta Dios. Pero en el imposible es que Dios se glorifica.
Tú y yo tenemos que ver las cosas desde el punto de vista real, de que nuestra fe mueve montañas. No dice que si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirás a ese monte, échate al mar, y el monte se echará al mar. Hello. Y lo que te dice un granito de mostaza. Un granito de mostaza. ¿Usted sabe lo pequeñito que es eso? Apenas más pequeño que 1 milímetro. Y sin embargo, no podemos visualizar eso como un contexto real, porque tenemos que sanar nuestra alma. Venga los martes y sane su alma. Que ahí yo estoy seguro que Dios va a trabajar con usted. Santiago, vamos a Santiago 5:15. Vamos a ver Santiago 5:15 hasta el 18, que esto es importante. Acuérdese que el Dios que tú y yo le servimos no se tiene que someter a nadie. Soberano es que no tiene que preguntarle a nadie ni depende del resultado de nadie para hacer lo que tiene que hacer. Eso es soberano. Y Dios es soberano. Acuérdese de eso, no se olvide que nuestro Dios es soberano. Y dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Quiere decir que no creas que pierdes autoridad si te equivocaste. Arrepiéntate y vuelve y retoma el camino hacia lo que es correcto y Dios te va a restaurar en fe lo que has perdido. Y lo dice claro, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Mira el 16 lo que te está diciendo. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuándo es que la oración eficaz del justo puede mucho? Cuando ha pagado todas sus deudas pecaminosas delante de Dios. Si tiene problema con alguien, le ha ido a pedir perdón. Si tiene pensamientos contrarios, pide perdón a Dios y se arrepiente de esos pensamientos contrarios a sus hermanos o a lo que sean. Son deudas de pecado que muchas veces se forman en la mente y no la limpiamos, la ejecutamos con nuestra boca y doblemente peor para nosotros. Pero nos arrepentimos, limpiamos nuestro camino y entonces la oración se vuelve justicia cuando oras en espíritu y en verdad. ¡Qué interesante! O sea, que Dios sabe en su infinita misericordia la imperfección del hombre, pero te da la solución, te da la receta para que tú obtengas tu bendición y vuelva tu heredad a ser poseída por ti. Fíjate que Dios es un Dios de misericordia y que lo sabe todo. Mira el 17, ¿cómo te sigue diciendo? Mira, este es interesante. Elías, hombre sujeto a pasiones, semejante a nosotros, a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Mira qué interesante. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esa es en la época de Jezabel y Acab. Segunda de Reyes. Qué interesante lo que está hablando Santiago en referencia al Antiguo Testamento. ¿Qué nos está enseñando aquí? Que si Dios lo hizo con Elías, un profeta de él, ¿cómo no lo hará con su pueblo para que sea devuelto su heredad? Enfréntese esa realidad. ¿Por qué no puede ser así? Le voy a dar un pequeño relato. Hace unos años atrás teníamos al aire libre una actividad cristiana y de momento se tornaron como un tornado de viento y unas nubes negras ahí encima. Y uno de los ayudantes míos me dijo, pastor, esto como que no va. Y yo, ¿cómo es? Mire lo que viene, eso se cae, ya se siente el chispoteo. Yo le dije, ¿pero en qué Dios tú has creído? Ah, no, yo sé. Pues entonces vamos a clamar porque se lleve la lluvia, ¿qué tú crees? Pero no sea yo ni nosotros dos, que seamos todos los 16 que estamos. Para cuando venga la multitud invitada, esto esté sequecito, no secando sillas a todo lo que da. ¿Qué tú crees? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Sí. Mire, hermano, oramos. Y yo le dije, no, vamos a humillarnos. Y no nos humillamos en tierra. Pusimos las caras así en el piso de la brea y empezamos a orar. ¿Usted me cree que en menos de 5 minutos
Se fueron las nubes negras y el sol brillaba, que entonces sudábamos la gota gorda. Ese es el Dios que le servimos. ¿Y eso usted cree que lo hizo? Yo no soy ningún Elías. Yo soy simplemente un hombre que le cree a Dios. Como usted que le cree a Dios. Pues usted tiene que empoderarse de esa palabra y hacerlo. Yo creo que Carlos estaba en uno de esos eventos. Yo le traigo ese ejemplo para que usted despierte, iglesia. Dios te lo quiere dar, pero tú tienes que hacer el mollero espiritual para ejecutarlo. Y sin duda Él lo va a hacer, pero que sea de corazón conforme a su voluntad. Amén. Vamos hasta el 18, sí, 16 y 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Cuando usted se encuentre que su matrimonio no está produciendo fruto, que sus hijos no producen fruto, que usted como persona no está produciendo fruto, y no me refiero solamente al aspecto económico, me refiero a los frutos del Espíritu. Usted pregúntese, Señor, ¿qué yo tengo que hacer para que yo pueda mejorar? Y esos frutos yo los pueda ver en mi ser interior. Que ese miedo, que esa angustia, que esa dejadez, que esa desidia, ese deseo que yo tengo de salir corriendo de los sitios, desaparezca y yo pueda florecer con palabras edificantes, sanadoras, transformadoras, restauradoras, de manifestación de tu poder y gloria. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué yo no estoy produciendo ese fruto que tengo que producir? Porque como hijo de Dios, heredero soy de los reinos de los cielos. ¿Cómo es posible que ese poder y autoridad, por lo cual tú moriste en la cruz del Calvario, yo no lo pueda producir? Tienes que preguntarte, ¿por qué no lo estoy haciendo? Es un principio fundamental que responde a un cuestionamiento de tu mente. Si nosotros no lo estamos haciendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Mira, Santiago 1, 5 al 8 nos explica por qué a veces no lo recibimos. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Quiere decir que cuando tenemos un pensamiento dividido, para unas cosas estamos cónsonos y para otras estamos divididos, no tenemos nada. Porque esto es cierto de principio a fin y de fin al principio. De Génesis a Apocalipsis y de Apocalipsis a Génesis. El intermedio sigue siendo cierto. ¿Tu mente está consona con eso? O yo creo lo mejor de dos mundos. Cojo esto, me gusta y esto no me gusta. Cojo aquello, esto me gusta y esto no me gusta. Está dividido. Dice la palabra que el reino de Satanás está dividido. Por eso no prevalecerá. ¿Tu mente está dividida? Mira a ver quién la está dividiendo. Si tú se lo estás permitiendo, eres tú, no es Dios. Examínate. Examínate. Esto es sencillo. Autorreflexiona con la palabra de Dios y examínate. No hay otra, hermano. Sé que esta predicación no es fácil, pero tenemos que reflexionar, hermano. ¿Queremos autoridad y poder? Hay que pagar el precio. Hay que autorreflexionar. Mira el 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Usted se imagina, usted tener un pensamiento divagando para aquí, divagando para acá, divagando para acá. ¿Usted se imagina eso? Ahora usted lo puede concientizar, pero el enemigo le corre el carro, yo siempre se lo digo, si usted se lo permite. Cuando usted divaga, o sea, no toma una postura recta, usted no está haciendo nada en su vida más que perder el tiempo. Y si está perdiendo el tiempo, ¿para qué está viviendo? Nuestra vida tiene que ser aprovechada hasta el más mínimo segundo. Nuestra vida tiene que ser una bendición para nosotros en todo momento. Pero depende de nosotros cómo apliquemos el estilo de vida y el conocimiento en nuestra vida. Ahí es donde está el detalle. No es que vamos a estar divagando. No. Usted es estable y recto. Sabe hacia dónde va. Sabe usted quién es, qué hace y hacia dónde va.
la Trinidad te va a guiar a toda verdad. Dios está sentado en el trono y decide las cosas soberanamente en nuestro favor. El Espíritu Santo ejecuta y lo pides en el nombre de Jesús. ¿Cómo estás tú viviendo la vida? ¿Le preguntas a Dios todo lo que tienes que hacer? Si Dios no te dice nada, ¿haces neutro o por encima haces las cosas aunque no te diga nada? ¿Sabes esperar en el tiempo del Señor las cosas para que el kairos de Dios caiga en tu favor y lo que determines hacer sea correcto y tengas bendición siempre? ¿O no sabes esperar y te apresuras a buscarle al compañero equivocado? Es un ejemplo sencillo, hermano, porque es que tengo que hablar en la rueda de bichuela. O sabemos esperar y Dios lo traerá. Ah, pero es que me pongo vieja, ya tengo 50 años y ¿cómo voy a parir? Y Sara, que era para Dios. O sea, excusas vanas. ¿Dónde está tu fe? Excusas vanas. Yo he tenido pacientes que la han hecho, oiga esto bien, cirugías para no tener hijos. Se casa un segundo matrimonio tan feliz, los dos han pedido hijos y la cirugía que no permitía que el óvulo bajara a la trompa, bajó y se fertilizó. Alaba al Rey si puede. La voy a traer aquí un día. Y le creyó. Y no tuvo uno, tuvo 3. Ese es el Dios que tú y yo le servimos, hermano. Pero si tú no tienes fe como un granito de mostaza, nunca lo vas a ver. ¿Y cómo vas a verlo? Pues mira, métete en la palabra. Empieza a declararla, empieza a creerla, porque creer significa recibe, y si tú la recibes será hecha, porque me dice la palabra que la palabra no puede prosperar, prosperará para el que ha sido enviada y no puede dejar de prosperar para el que ha sido enviada. Quiere decir que va a prosperar, pero tienes que agarrarla, tienes que vivirla, tienes que creerla. Amén. Tercer principio que le quiero dejar establecido es los motivos equivocados. Muchas veces la gente pide y pide mal, y al principio alguien lo estaba diciendo aquí, no piden conforme al Espíritu. Esas son motivaciones equivocadas. Por eso muchas veces piden y no reciben. Santiago 4.3, creo que es 4.3. Ahí, sí, 4.3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Fíjese que la palabra deleites aquí se refiere a mundanalidad. Fíjate que no es para hacer la obra de Dios, a la mundanalidad. Esa mundanalidad se refiere tú pedir para desperdiciar. Y Dios no está en el desperdicio porque todo lo que hace Dios tiene una mesura y una exactitud para un propósito. Entonces, cuando pedís mal y pedir para vuestros deleites, no se cumple lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto es una manera malvada, ¿verdad? Motivada por una gratificación personal y egoísta que no responde a los intereses de santidad ni de purificación que Dios establece para nuestra vida. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Mira, Santiago 4, 5 al 6 nos establece: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjese que esto es una pregunta. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? O sea, no lo dice en vano, pero para que tú te cuestiones. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, yo estoy dentro de ti porque anhelo que tú seas guiado correctamente por mí, le dice el Señor. Entonces, tengo celos de aquellas cosas que quieren dañar tu vida, que no respondan a mi propósito, porque yo estoy ahí para bendecir tu vida. ¿Y por qué esto es importante? Porque tú no te llamaste, a ti te llamó Dios. Y si Dios te llamó es para guiarte a toda bendición. Y si te llamó para toda bendición y Él la tiene en la programación, ¿qué hacemos nosotros buscando irnos de la bendición? Cada vez que tu pensamiento es titubeante, cada vez que tu pensamiento está dividido, cada vez que tú haces palabras promueves palabras con tu boca contra esta palabra,
tú te estás destruyendo. Cada vez que tú buscas excusas, no hice esto por aquello o lo otro, y no pusiste a Dios primero, cuando Dios tiene en consideración todo lo que tú tienes que hacer, te desviaste del camino correcto. Y Dios nos bendice a nosotros en todo, hermano, en todo. Lo que pasa es que nosotros no visualizamos esta verdad y no la ponemos primero en nuestro lugar. Y por eso muchas veces no tenemos las bendiciones que deberíamos de tener. Dios nos bendice abundantemente. Es importante que nosotros lo pongamos a Él en el primer lugar. Este cuarto principio está en Primera de Pedro 3:7. Mira, vosotros, Primera de Pedro 3:7, sí. Vosotros, maridos, igualmente vivís con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y lo mismo pasa con el hombre, lo mismo pasa con la mujer. Esto corre para las dos partes iguales. No vaya a creer que solamente para el hombre, sino también para la mujer. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros no podemos tener un juicio contemplativo correcto con nuestras esposas, como tampoco las mujeres un juicio contemplativo correcto con sus esposos, entonces todo lo que hacemos es en vano, porque no estamos encarnando vivencialmente esta palabra correctiva de una acción dinámica y activa de la verdad. Nuestro testimonio tiene que hablar la verdad de lo que vivimos. Si no, entonces este evangelio no vale nada. ¿Por qué? Porque el testimonio habla más que 1000 palabras. Si yo como pastor no le desfilo un estilo de vida correcto con la pastora y con mis hijos, entonces este evangelio es en vano lo que yo predico. ¿Me está entendiendo? Pues a usted le pasa igual en su casa. Y tenemos que usarlo de ejemplo, porque no podemos esperar que el Señor pueda escuchar nuestras oraciones si no tratamos primero con nosotros mismos. Tenemos que tratar nosotros primero con nosotros mismos. Si no, entonces la palabra no es eficaz, ni la oración es justa. Quinto principio, con esto nos vamos. Está en Proverbios 28:9. 28:9, sí. 29. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Wow. Quiere decir que si hay una indiferencia a la palabra de Dios, es abominable la oración. O sea, no es escuchada, es desechada. ¿Por qué? Porque tú no puedes burlarte de Dios usando lo que a ti te gusta de esta palabra y lo que a ti no te gusta la quieres usar. No, Dios no es así. Ese es el problema que hay con la iglesia actual. O aplicas la palabra de tapa a tapa hasta los mapas o salte de ahí. Porque Dios no se equivocó ni una tilde ni una jota de esta palabra. Dice la palabra que el que le añade una tilde y una jota a esta palabra en condenación quedará. Porque ella está completa y perfecta y exacta. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos que vivir lo que hablamos y lo que aprendimos, ponerlo en práctica. No es que no te equivoques, cualquiera se puede equivocar, hermano. Lo importante es que corrijamos. Eso es lo importante. Y eso es lo que Él quiere, que estemos limpios. Porque si escuchamos los mandamientos, las leyes, mandamientos y estatutos y no los obedecemos, entonces ¿para qué los estamos escuchando? ¿Para qué los estamos estudiando? ¿Para qué queremos saber ese conocimiento si no lo queremos practicar? Tenemos que ponerla por práctica. Si quieres autoridad y poder, bendición y vida eterna, hay que ponerlo en práctica y se tiene que ver. Así que tenemos que hacernos un autoexamen continuamente y preguntarnos, ya los salmistas pueden pasar la adoración, y preguntarnos, ¿estoy yo en el centro de la voluntad de Dios? ¿Estoy yo viviendo de la manera correcta que le agrada a Dios?
¿Estoy yo actuando correctamente con mis hijos? ¿Estoy yo actuando correctamente con mi esposa? Esposa, ¿estoy complaciendo a mi esposo? Le estoy aplicando mi palabra y soy consona con mi palabra y ayudo a mi esposo. Oro por mi esposo. Esposo, ¿oras por tu esposa? Le impones las manos y oras por ella. Cuando está enferma te sacrifica. Yo les voy a decir un testimonio mío, reciente. Recientemente yo tuve un problema respiratorio y no podía dormir en aire acondicionado. Y cuando venía aquí me congestionaba. Pues usted me venía que me ponía abrigo y 20 cosas. Pero una cosa bien brutal. Y yo, Señor, pero esta prueba, ¿y qué es esto? Esperé en Él. Esperé en Él. Y me dio una lección. ¿Usted puede creer que dormir sin aire acondicionado y ponerme frente a un vaporizador continuamente de calor, eso era lo único que me permitía a mí respirar y poder dormir? Y mi esposa se sometió al respirador del vapor. Está viendo que ellas sudan porque, ¿verdad? Después de 15 años las mujeres sudan mucho, güey. Y ella estaba ahí conmigo. Y yo ya hasta me daba pena con ella. Y decía, pero no, la pena no es de Dios. Pero mira, yo me voy a dormir no, vas a dormir en el cuarto conmigo. Nosotros somos un matrimonio. Y esa mujer se sometió 90, casi 100 días. Tuve yo con este brete. Y ella estaba ahí, pegada a mí, sudando la gota gorda. ¿Sabe qué hacía? Mojaban las toallas y se ponía toallas frías de agua. Y así dormía ella un poquito. ¿Eso es cierto? Sí, todo lo digo. Entonces, ahí, yo tengo que decir esto porque ahí uno ve verdaderamente el amor. Y lo pongo como ejemplo. Y yo me pregunto, si ella le tocara esa parte, ¿yo haría lo mismo? Claro que sí. ¿Seré probado? Pues cuando sea probado, seré probado. Pero quiero decir que esta disposición la tenemos que tener en cuenta. Y yo tengo que destacarlo porque es una realidad y ella no se esperaba que lo contara. Pero yo lo estoy contando porque es una realidad aplicable a un estilo de vida. Y ahí yo pude entender cuán profundo es su amor por mí. Y cuán grande sacrificio está dispuesto ella a pagar por mi bendición. ¿Sabe qué pasó? Dios me sanó. A gloria es para Él. Le damos un aplauso al Señor por eso, ¿verdad? Así que cuando leemos este relato bíblico de Juan 5:6, quiero que adoración vaya pasando, es porque Dios quiere que nosotros hagamos una corrección y todo cambia a nuestro favor. Nuestra fe sea una fe que agrade a Dios. De tal manera que entonces nuestra fe sea tan poderosa que empezamos a declarar con nuestra boca lo que hemos creído en nuestro corazón. Veremos señales, milagros, prodigios, portentos y todo lo nuevo que ha de acontecer que ojo no vio ni han subido al corazón del hombre. Y cosas más grandes de las que hizo Jesús haremos en su nombre. Porque estamos en el momento crucial donde la iglesia se va a manifestar con poder y autoridad. Estamos en el momento, escuche esto bien, y está grabado por internet lo que voy a decir, donde va a haber situaciones que nadie le podrá atender la persona, tendrá un accidente y usted se parará y empezará a declarar la palabra y la persona que estaba muriéndose se sanó o que estaba muerta se levantó. Porque van a carecer los servicios, va a colapsar media humanidad, la economía se va a caer, pero ¿sabes una cosa? Tú no colapsarás y tu economía no colapsará. Ese es el momento donde Dios quiere glorificarse y está preparando la iglesia para que esos milagros empiecen a ocurrir. Es momento de que nos levantemos, nos empoderemos. Es momento de que despertemos. Por eso ese relato de Juan 5:6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres levantarte poder y autoridad? ¿Quieres llevar mi palabra? ¿Quieres ser usado por mí para que la gloria descienda? Este es el momento de la iglesia empoderarse, hermano.
tiene que ser sano interiormente para que te levantes en poder y autoridad. Hoy es ese día de que empieces a empoderarte. Hoy es ese día donde tú verás la gloria de Dios en tu vida. Hoy es ese día, no es mañana ni pasado, hoy. Así que agárralo. Yo quiero hacer una oración para que tú lo agarres en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y eso es para todo aquel que le cree. Escúcheme bien. Todo aquel que le cree será galardonador de aquellas cosas que he ganado para ellos. Así que crea que usted es galardonador. Créalo. Créalo. El Señor lo hizo por usted y por mí. Y el trabajo está hecho completo. Nos toca a nosotros agarrarlo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, en este momento yo te pido que tú limpies el alma de cada uno de tus hijos. Que sea emblanquecido. Entréguele los pecados ahí. Entréguelo. Porque Él va a limpiar su alma a través del arrepentimiento. Y entonces va a ser un depósito de gloria. Señor, escucha el ruego de tus hijos. Los arrepentimientos de las cosas que no son conforme a tu voluntad, las presentamos delante de ti. Y te ruego, Señor, que tú perdones a cada uno de tus hijos. Aquellos que estaban a punto de divorciarse, aquellos que tenían el Señor va a hablarle a las vidas. No Él va a mencionar los nombres. Aquellos que no han concluido el propósito de Dios para su vida. Aquellos que han permitido que tengan una voz disonante para destruir lo que Dios unificó como matrimonio. Aquellos que le han permitido que sus finanzas sean ultrajadas, violentadas. Aquellos que han obtenido finanzas incorrectas porque han robado al prójimo a través del engaño y la mentira. Aquellos que, dice el Señor, aquellos que han creído la mentira y la han puesto por verdad y han querido justificar el pecado ante la mentira, entrégalo. Dice el Señor que lo entregue. Arrepiéntete. Aquellos que han hablado palabras incorrectas, que han ensuciado la vida de otras personas señalando conductas incorrectas. Aquellos que no han respondido el llamado queriendo justificar que no tienen tiempo, que no lo van a hacer, que por X o Y razón ponen excusa, entrégalo. Aquellos que los pensamientos han sido martirizados a través del sueño para no tener descanso, entrégalo. Espíritu de insomnia, espíritu de divagación mental, te ato, te reprendo, echo fuera de la vida de esa persona en el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús te vas. Aquellos que han dicho que Jesús lo ha hecho pasar por donde no tienen que pasar, arrepiéntase, que Dios sabe lo que hace. Dios es perfecto. Aquellos que creen que no, su oración no es escuchada porque no ve progreso en sus hijos, arrepiéntase, porque ese espíritu de divagación, de división, Dios no está. Dios está en la absoluta credibilidad de que Él lo hará. Recíbalo ahora en el nombre de Jesús y sea libre. Sea libre. Señor, te presento a cada persona que tiene un pensamiento diferente al tuyo. Dice el Señor que hay muchos milagros que quiero hacer, pero están divagando en la quejabanza y yo los quiero librar. Yo le quiero dar mi bendición, pero el impedimento está en su mente, porque su dolencia almática no me la han entregado y el enemigo se ha seguido robando lo que yo les tengo por heredad, dice el Señor. Yo te perdoné todos los pecados, dice el Señor. Ay, sí que era Namakatu Sutai Namakai. ¿Por qué redundas en el mismo pensamiento cuando yo te perdoné todos los pecados? ¿Por qué no has venido a mí para servirme en espíritu y en verdad cuando lo que tengo para darte ni siquiera lo has entendido y no lo has visto? Porque no está en tu pensamiento el creer que todo don perfecto proviene de mí. Cuando digo don es regalo, dice el Señor.
Y bendeciré abundantemente. Mi paz es sobre ti. Yo soy el Dios de unificación. Yo soy el Dios de la edificación. Yo soy el Dios de paz. Yo soy el Dios de la abundancia, del gozo. Y todo el que viene a mí, yo no le rechazo. Le doy más y más. Y siempre le daré más. Hasta que llegues a mi presencia. Porque yo te escogí a ti, dice el Señor. Pueblo escogido por mí. Linaje santo. Nación adquirida por mí. Escúchame bien, pueblo, dice el Señor. Pruébame si en esto no cumpliré. Pruébame si no abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Y dice el Señor, y reprenderé al devorador, no solamente de tus finanzas, sino de tus hijos, de tu descendencia, de tu heredad. Y la pondré en el orden divino de mi presencia, dice el Señor. Pruébame, dice el Señor. Pruébame, porque ciertamente verás el cumplimiento de mi palabra. Obedéceme, dice el Señor. Ya limpiado ahí. Ahora voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús te presento a cada uno de tus hijos. Sé propicio en todo lo que le vas a dar a tus hijos. Sé que cosas grandes vendrán. Pero te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esa unción que has prometido venga sobre ellos ahora. En el nombre de Jesús. Ahí está. En el nombre de Jesús.